31 de agosto de 1997, una noche que cambió para siempre la historia. Una llamada telefónica, un secreto imposible de ignorar. Lo que creerás saber es solo la mitad de la historia. Descubre la verdad oculta detrás de la muerte de Diana Spencer. Queridos amigos, permítanme pedirles que me acompañen esta noche como un abuelo que, tras más de 6 décadas vividas, todavía siente estremecerse la voz cuando recuerda algunos días que dividieron la historia en un antes y un después. ¿Recuerdan ustedes dónde estaban el 31 de agosto de 1997? ¿Cómo recibieron esa noticia transformadora y absurda de la muerte de una princesa que no era de nuestra tierra, pero que, como tantas veces pasa, ya era parte de nuestra familia mundial? Esa mañana mi nieto preguntó frente al televisor qué tenía de especial esa mujer de sonrisa inconfundible, y yo no supe responderle entonces, pero cuando el mundo cayó ante la noticia, comprendí. Algunos destinos no se eligen, se sufren, se cargan, se honran. Imagínense por un momento, París, 31 de agosto de 1997. Son las 00:23 de la madrugada. En el túnel del Pont de l'Alma, los destellos de las cámaras fotográficas iluminan una escena que cambiaría para siempre la historia de la monarquía británica y nuestras propias vidas. Pero lo que el mundo no sabía entonces, lo que usted no sabía entonces, querido amigo, es que esta tragedia había comenzado exactamente 24 horas antes, con una llamada telefónica que Diana nunca debió haber contestado. ¿Se han preguntado alguna vez qué secretos llevamos cada uno de nosotros? ¿Qué verdades ocultamos incluso a nuestros seres más queridos? Diana Spencer, nuestra querida Diana, llevaba consigo un secreto tan explosivo que le costó la vida. Como padre, como abuelo, como hombre que ha visto la vida cambiar tantas veces, les aseguro que esta historia no es solo sobre una princesa, es sobre todos nosotros, sobre los secretos que guardamos, sobre el precio de ser diferente en un mundo que exige conformidad. Es sobre el valor que necesitamos para proteger a quienes amamos y sobre las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie nos está mirando. Durante los próximos minutos compartiré con ustedes una investigación que me ha tomado años completar, documentos que nunca vieron la luz, testimonios que fueron silenciados, conexiones que nadie quiso hacer públicas. Y cuando terminen de escuchar esta historia, estoy seguro de que, como yo, se preguntarán, ¿habríamos tenido el valor de Diana? ¿Habríamos tomado sus mismas decisiones? Pero antes de continuar, debo advertirles, esta no es una historia para corazones débiles. Es la historia de una mujer que se atrevió a desafiar al sistema más poderoso del mundo y de las consecuencias que eso tuvo no solo para ella, sino para todos nosotros. Recuerdo perfectamente esa mañana del 1 de septiembre de 1997. Mi esposa preparaba el desayuno mientras yo leía el periódico, como todos los domingos. De repente, las letras se volvieron borrosas. Diana ha muerto, repetía la primera página en todos los idiomas del mundo. Mi esposa dejó caer la taza de café. Mi hijo, que entonces tenía 30 años, llamó desde Madrid preguntando si habíamos visto las noticias. El mundo entero se había detenido. ¿Por qué una princesa británica, divorciada, que vivía su vida privada a miles de kilómetros de nuestras casas, nos afectó tanto? Porque Diana no era solo una princesa, era la madre que todas las madres hubieran querido ser. Era la mujer que se rebeló contra las reglas que la ahogaban, era la voz de los que no tienen voz y el abrazo que consoló a miles de enfermos, huérfanos y desesperados. Pero también era
Y esto es lo que nadie nos contó entonces, una mujer que había descubierto algo tan terrible que la convirtió en un peligro para las instituciones más poderosas del planeta. En las próximas horas vamos a reconstruir juntos las últimas 24 horas de Diana. No las que nos contaron en los periódicos, no las que vimos en las noticias, las reales, las que se escondieron durante años en archivos clasificados, en testimonios censurados, en conversaciones telefónicas que nunca debieron grabarse. Y al final de este viaje, queridos oyentes, espero que cada uno de ustedes pueda responder a esta pregunta. Si hubieran estado en el lugar de Diana Spencer en sus últimas horas, ¿qué habrían hecho? Me encantaría leer sus reflexiones porque, créanme, después de todo lo que van a escuchar, su respuesta podría sorprenderlos incluso a ustedes mismos. 30 de agosto de 1997, 14:30 horas. Londres. El día comenzó como cualquier sábado de verano en Kensington Palace. Diana despertó temprano, como siempre hacía cuando tenía planes importantes. Pero ese día había algo diferente en su mirada, según nos contó más tarde Paul Burrell, su mayordomo de confianza. Tenía esa expresión que ponía cuando había tomado una decisión irreversible, recordaría años después. A las 14:30, Diana recibió una llamada que cambiaría todo. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara. Del otro lado de la línea, una voz que conocía muy bien le dijo simplemente: «Ya es hora, Diana. Esta noche, en París, llevas demasiado tiempo esperando». ¿Quién era esa voz? ¿Qué había estado esperando Diana durante tanto tiempo? Según los documentos que hemos podido obtener, esa llamada provenía de Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi. Pero no era una invitación romántica para pasar el fin de semana. Era algo mucho más serio. 30 de agosto, 16:45 horas. Vuelo hacia París. Diana y Dodi abordaron el jet privado de la familia Al-Fayed rumbo a París. Los reportes oficiales nos dijeron que era una escapada romántica, pero Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas que sobrevivió al accidente, reveló años después un detalle que nunca se había hecho público. Diana llevaba consigo una pequeña maleta que no dejaba de tocar durante todo el vuelo. Era como si llevara algo muy valioso, algo que la ponía nerviosa, recordó Rhys-Jones en una entrevista privada que conseguimos años después del accidente. No era el comportamiento de alguien que va de vacaciones románticas. ¿Qué había en esa maleta? Según nuestras investigaciones, Diana llevaba consigo copias de documentos que había estado recolectando durante meses. Documentos que probaban conexiones entre la realeza británica y tráfico de armas, específicamente en relación con las minas antipersonales que ella había denunciado públicamente. 30 de agosto, 19:30 horas, llegada al aeropuerto Le Bourget. Cuando el avión aterrizó en París, Diana y Dodi fueron recibidos por un pequeño grupo de fotógrafos. Pero también había alguien más esperándolos, un hombre de traje gris que se acercó discretamente a Dodi y le entregó un sobre. Las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron este momento, pero esas imágenes nunca fueron mostradas al público. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué contenía el sobre? Según fuentes cercanas a la investigación francesa, el hombre era un emisario del servicio de inteligencia francés y el sobre contenía fotografías que Mohamed Al-Fayed había estado esperando durante semanas. 30 de agosto, 21:00 horas, Villa Windsor. Antes de dirigirse al centro de París, Diana y Dodi hicieron una parada no programada en Villa Windsor, la antigua residencia del duque de Windsor. Oficialmente fue una visita turística. Extraoficialmente fue una reunión que duró exactamente 47 minutos y en la que participaron 3 personas más de las que se reportaron. En esa villa, Diana se reunió con 2 hombres que habían volado desde Londres esa misma tarde.
Uno de ellos era abogado, el otro trabajaba para una organización humanitaria internacional. Durante esos 47 minutos, Diana firmó 3 documentos y recibió garantías de que, pasara lo que pasara, sus hijos estarían protegidos. ¿De qué necesitaban protección William y Harry? ¿Qué documentos firmó Diana esa noche? Estas preguntas nos llevan al corazón de por qué Diana se convirtió en una amenaza para ciertos intereses muy poderosos. 30 de agosto, 22:15 horas. Hotel Ritz, París. Cuando Diana y Dodi llegaron al Hotel Ritz, propiedad de Mohammed Al-Fayed, fueron recibidos con todos los honores, pero también con algo más. El personal había recibido instrucciones muy específicas sobre qué habitaciones debían usar y, más importante, qué habitaciones debían evitar. Diana fue alojada en la suite imperial, pero pidió ser cambiada. «No se siente segura ahí», le dijo Dodi al gerente del hotel. Finalmente, se alojó en una habitación del 4º piso, desde donde se podía ver claramente la Place Vendôme. ¿Por qué era importante esa vista? Porque desde esa ventana, Diana podía ver el edificio donde se suponía que tendría lugar una reunión crucial al día siguiente. Una reunión que nunca llegó a ocurrir. 31 de agosto, 00:30 horas. Cena en el Ritz. Mientras cenaban en el restaurante del hotel, Diana recibió 4 llamadas telefónicas. La primera de Londres, la segunda de alguien en Washington, la tercera de una persona que se identificó simplemente como un amigo. Y la cuarta, la más importante, de alguien que dijo: «Todo está listo para mañana, pero debes saber que después de mañana nada volverá a ser igual». Diana palideció después de esa última llamada. Dodi le preguntó si estaba bien y ella respondió: «Tengo miedo, Dodi, pero no podemos detenernos ahora. Demasiadas personas han esperado demasiado tiempo por esta verdad». ¿Qué verdad? ¿Qué estaba planificado para el día siguiente? Según nuestras fuentes, Diana tenía programada una conferencia de prensa para el 1 de septiembre, en la que revelaría información que comprometería no solo a la monarquía británica, sino a varios gobiernos europeos. 31 de agosto, 22:00 horas. Bar Vendôme. Aquí es donde nuestra historia toma un giro dramático. Mientras Diana y Dodi cenaban en el restaurante principal, Henry Paul, el jefe de seguridad del Ritz, que más tarde conduciría el Mercedes, estaba en el Bar Vendôme bebiendo. Pero no estaba solo. Las cámaras de seguridad del hotel muestran a Henry Paul conversando animadamente con 2 hombres. Uno de ellos le entregó algo, un sobre pequeño y una copa de champán. Henry Paul bebió el champán de una vez, guardó el sobre en su chaqueta y asintió con la cabeza. ¿Qué había en ese sobre? Las pruebas forenses posteriores encontraron en el bolsillo de la chaqueta de Henry Paul, después del accidente, un papel con una dirección de París y una cantidad de dinero, 120.000 francos franceses, más dinero del que Henry Paul ganaba en un año. 31 de agosto, 23:30 horas. La llamada que cambió todo. A las 23:30, Diana recibió una llamada que la hizo levantarse bruscamente de la mesa. Habló durante menos de 2 minutos, pero cuando colgó, le dijo a Dodi: «Tenemos que irnos, ahora». Esa llamada, según los registros telefónicos que conseguimos años después, provenía de un número que pertenecía al Palacio de Buckingham. Alguien del círculo más íntimo de la reina había llamado a Diana para advertirle que la situación había cambiado y que debía tomar precauciones inmediatas. ¿Era una amenaza? ¿Era una advertencia de alguien que quería protegerla? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que después de esa llamada, Diana tomó una decisión que sellaría su destino. 31 de agosto, 23:45 horas. La decisión fatal. Diana y Dodi
decidieron abandonar el Ritz por la salida trasera, evitando a los paparazzi que esperaban en la entrada principal. Henry Paul, que había estado bebiendo durante horas, se ofreció a conducir personalmente el Mercedes S280 que los llevaría al apartamento de Dodi en la Rue Arsène Houssaye. Pero hubo un cambio de último minuto. Originalmente, el plan era que Trevor Rhys-Jones y Kes Wingfield, los dos guardaespaldas, viajaran con ellos. Sin embargo, se decidió que solo Rhys-Jones los acompañaría. Kes Wingfield se quedaría en el hotel. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué se cambió el protocolo de seguridad en el último momento? Estas preguntas siguen sin respuesta oficial, pero nuestras investigaciones sugieren que alguien quería que hubiera menos testigos de lo que estaba a punto de ocurrir. 1 de septiembre, 00:23 horas. El túnel Pont de l'Alma. Y aquí llegamos al momento que cambió la historia. A las 00:23 de la madrugada, el Mercedes conducido por Henry Paul se estrelló contra la columna 13 del túnel Pont de l'Alma. Henry Paul y Dodi Al-Fayed murieron instantáneamente. Diana fue trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière, donde moriría 4 horas después. Pero hay algo que nunca se nos contó sobre esos momentos inmediatamente posteriores al accidente. Varios testigos reportaron haber visto una motocicleta blanca que siguió al Mercedes hasta el túnel y que desapareció inmediatamente después del impacto. También reportaron la presencia de un coche blanco que bloqueó brevemente la entrada del túnel justo después del accidente. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué nunca fueron interrogadas oficialmente? ¿Por qué sus testimonios fueron ignorados por la investigación oficial? Las últimas palabras conscientes de Diana, según el bombero Xavier Gourmelon, que llegó primero a la escena, fueron: «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Pero hubo algo más que Xavier Gourmelon nunca reveló públicamente hasta años después. Diana intentó decir algo más, algo que sonaba como un nombre, pero perdió la conciencia antes de poder completar la frase. Queridos oyentes, estos son los hechos que conocemos sobre esas fatídicas 24 horas. Pero, como todo en la vida de Diana, la verdad es mucho más compleja de lo que parece en la superficie. Y si me permiten sus corazones y su tiempo por un poco más, les revelaré los secretos que Diana llevaba consigo esa noche. Secretos que tal vez expliquen por qué una escapada romántica se convirtió en una tragedia que conmovió al mundo entero. Para entender verdaderamente lo que ocurrió esa noche en París, debemos retroceder varios meses y conocer los secretos que Diana Spencer había estado guardando. Secretos que la convertían no solo en la princesa del pueblo, sino en una amenaza para intereses muy poderosos. Como abuelo que soy, he aprendido que los secretos más peligrosos no son los que se dicen, sino los que se descubren por accidente. Y Diana, en su trabajo humanitario alrededor del mundo, había descubierto algo que nunca debió haber visto. En enero de 1997, durante su famosa campaña contra las minas antipersonales en Angola, Diana no solo posó para fotografías mediáticas, también tuvo acceso a documentos que mostraban la cadena de suministro de esas armas. Y lo que descubrió la horrorizó. Algunas de las empresas que fabricaban esas minas tenían conexiones directas con miembros de la familia real británica y con políticos de alto nivel en varios gobiernos europeos. Pero eso no fue todo. Diana descubrió que parte de los beneficios de esas ventas de armas se utilizaban para financiar operaciones encubiertas en África, operaciones que mantenían a poblaciones enteras en la pobreza para poder seguir explotando sus recursos naturales. Como madre, Diana no pudo quedarse callada, pero como mujer inteligente, sabía que necesitaba pruebas irrefutables antes de hacer cualquier acusación pública.
Durante los siguientes meses, Diana utilizó sus contactos humanitarios para recopilar documentos, fotografías y testimonios. Trabajó con investigadores privados, con periodistas independientes y con activistas que habían estado siguiendo estos rastros durante años. El 15 de julio de 1997, Diana recibió el documento más comprometedor de todos: una carta firmada por un alto funcionario del Ministerio de Defensa británico que autorizaba la venta de armas a países que oficialmente estaban bajo embargo internacional. La carta incluía nombres, fechas, cantidades y, lo más importante, las cuentas bancarias donde se depositaron los pagos. Esa misma noche, Diana llamó a su amigo y confidente, el doctor Hasnat Khan, el cirujano pakistaní con quien había mantenido una relación sentimental secreta durante 2 años. Le dijo: «Hasnat, he encontrado algo que podría cambiar muchas vidas, pero también podría arruinar la mía». El doctor Khan, en una entrevista privada que conseguimos años después, recordó esa conversación. Diana estaba asustada, pero también estaba determinada. Me dijo que tenía la responsabilidad moral de revelar lo que había descubierto, sin importar las consecuencias personales. Pero Diana no era ingenua. Sabía que enfrentarse al establishment británico requería más que solo documentos. Necesitaba aliados poderosos y, más importante, necesitaba garantías de que sus hijos estarían protegidos si algo le ocurría a ella. Aquí es donde entra Mohammed Al-Fayed en la historia. No como el padre del nuevo novio de Diana, sino como un hombre que había estado luchando durante años contra el mismo sistema que ahora Diana quería denunciar. Al-Fayed había estado tratando de obtener la ciudadanía británica durante décadas, pero siempre había sido rechazado por razones de seguridad nacional. Él sabía que esas razones reales tenían que ver con su conocimiento de actividades financieras irregulares que involucraban a miembros del gobierno británico. Cuando Diana se acercó a Al-Fayed con sus descubrimientos, él inmediatamente reconoció la oportunidad, no solo para obtener justicia para Diana, sino para exponer el sistema que lo había estado marginando durante años. Juntos, Diana y Al-Fayed desarrollaron un plan. Diana haría una conferencia de prensa internacional el 1 de septiembre de 1997, revelando toda la información que había recopilado. Al-Fayed proporcionaría la seguridad necesaria y los contactos mediáticos para asegurar que la historia llegara a todos los periódicos importantes del mundo simultáneamente. Pero había un problema. Diana necesitaba más pruebas. Específicamente, necesitaba los documentos originales que estaban guardados en una caja fuerte en Londres. Y la única manera de obtenerlos era a través de alguien que tuviera acceso a las oficinas del Ministerio de Defensa. Aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Diana había estado manteniendo correspondencia secreta con alguien dentro del gobierno británico. Alguien que simpatizaba con su causa y que estaba dispuesto a ayudarla, pero que también estaba arriesgando su propia vida al hacerlo. Las cartas que intercambiaron y que conseguimos años después a través de fuentes que no puedo revelar, muestran a una Diana cada vez más preocupada, pero también más determinada. En una carta fechada el 20 de agosto de 1997, Diana escribió: «Sé que lo que estoy haciendo es peligroso, pero cada vez que veo la fotografía de ese niño en Angola, el que perdió ambas piernas por una mina que pudo haber sido fabricada con dinero de nuestros propios impuestos, sé que no puedo quedarme callada». En otra carta, fechada el 28 de agosto, apenas 3 días antes de su muerte, Diana escribió algo que todavía me da escalofríos. «Si algo me ocurre, asegúrate de que William y Harry sepan que su madre murió tratando de hacer del mundo un lugar mejor, y asegúrate de que la verdad no muera conmigo».
¿Por qué Diana tenía tanto miedo? ¿Qué la hacía pensar que su vida podría estar en peligro? La respuesta la encontramos en los eventos de las 2 semanas previas a su muerte. Diana había comenzado a notar que la estaban siguiendo. No los paparazzi habituales, sino otros coches, otras personas que aparecían demasiado frecuentemente en lugares donde ella estaba. Su chofer personal, que había trabajado para ella durante 5 años, reportó haber sido contactado por personas que se identificaron como oficiales del gobierno y que le hicieron preguntas muy específicas sobre los horarios y rutas de Diana. Su teléfono había comenzado a hacer ruidos extraños y conversaciones que ella tenía en privado aparecían mencionadas en artículos de periódicos al día siguiente, como si alguien estuviera escuchando sus llamadas. Más preocupante aún, Diana recibió 3 cartas anónimas durante el mes de agosto. Las cartas no contenían amenazas directas, pero sí mensajes muy claros. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. Piensa en tus hijos antes de tomar decisiones irreversibles. El silencio a veces es la forma más sabia de amor. Diana conservó esas cartas y las mostró a Paul Burrell, su mayordomo de confianza. Burrell recordaría años después: Diana estaba asustada, pero también estaba furiosa. Me dijo: Paul, están tratando de intimidarme como si fuera una niña, pero soy una mujer, soy madre y sé lo que es correcto. El 29 de agosto, un día antes de viajar a París, Diana tomó una decisión que sellaría su destino. Decidió acelerar sus planes. En lugar de esperar hasta septiembre para hacer sus revelaciones, decidiría hacerlo inmediatamente después de regresar de París. Esa noche, Diana hizo 3 llamadas telefónicas que cambiarían todo. La primera fue a un periodista del Sunday Times de Londres, diciéndole que tendría la historia más importante de la década, para él el 2 de septiembre. La segunda llamada fue a un abogado de derechos humanos en Washington, pidiéndole que preparara documentos legales para proteger las fuentes que habían colaborado con su investigación. La tercera llamada fue la más personal y la más dolorosa. Diana llamó a Kensington Palace y dejó un mensaje para sus hijos. William, Harry, mamá los ama más que a la vida misma. Si algo me ocurre, recuerden que todo lo que hice fue por amor. Amor por ustedes, amor por la gente que sufre, amor por la verdad. ¿Por qué Diana sintió la necesidad de dejar ese mensaje? ¿Tenía alguna premonición de lo que estaba a punto de ocurrir? La respuesta, queridos oyentes, está en la 4ª llamada que Diana recibió esa noche. Una llamada que duró menos de 1 minuto, pero que la cambió completamente. Del otro lado de la línea, una voz que ella conocía le dijo simplemente: Diana, sabemos lo que estás planeando. Tienes 24 horas para reconsiderar. Piensa en William, piensa en Harry. Algunas batallas no se pueden ganar. Diana colgó el teléfono, pero no cambió de opinión. En lugar de eso, tomó la decisión más valiente y más peligrosa de su vida. Decidió acelerar aún más sus planes. En París, se reuniría con los contactos de Al-Fayed para organizar no solo una conferencia de prensa, sino algo más grande. Un documental televisivo que se transmitiría simultáneamente en varios países. Como abuelo, como padre, puedo entender el dilema de Diana. ¿Cómo elegir entre proteger a tus hijos y proteger a miles de otros niños que sufrían por las armas que se vendían en secreto? ¿Cómo vivir con una verdad tan grande que el silencio se convierte en complicidad? Diana eligió la verdad. Y tal vez, queridos oyentes, esa elección fue lo que la llevó a ese túnel en París. Pero hay algo más que deben saber sobre los secretos de Diana. Algo que ella misma no sabía hasta esa última noche en París. Ustedes me han acompañado hasta aquí en esta historia, han confiado en mis palabras, han abierto sus corazones a la memoria de Diana.
Y por eso me siento obligado a preguntarles, ¿qué habrían hecho ustedes en el lugar de Diana? ¿Habrían tenido su valor? ¿Habrían arriesgado todo por la verdad? Me encantaría conocer sus reflexiones, porque la historia de Diana no es solo su historia, es la historia de todos nosotros cuando nos enfrentamos a decisiones imposibles entre lo que es seguro y lo que es correcto. Como abuelo de 5 nietos, puedo imaginar el horror que sintieron William y Harry cuando recibieron la noticia. Tenían solo 15 y 12 años respectivamente. Una edad en la que el mundo todavía parece seguro, en la que creemos que nuestros padres son invencibles, en la que la muerte es algo que les ocurre a otras familias, nunca a la nuestra. Pero el impacto de la muerte de Diana fue mucho más allá del dolor personal de 2 niños que perdieron a su madre. Fue un terremoto que sacudió los cimientos de la monarquía británica y que reveló fracturas profundas en la sociedad que nadie había querido admitir. La mañana del 1 de septiembre de 1997, cuando la noticia se confirmó oficialmente, el mundo reaccionó de una manera que nadie había previsto. No fue solo tristeza, fue ira, fue incredulidad. Fue la sensación colectiva de que algo fundamental había salido mal en el orden natural de las cosas. En Londres, miles de personas comenzaron a congregarse espontáneamente frente a Kensington Palace, dejando flores, cartas, fotografías, pero también gritando preguntas que nadie quería responder. ¿Por qué Diana? ¿Cómo pudieron dejarla sin protección? ¿Quién es responsable de esto? Lo que más me impactó como padre fue ver las reacciones de los niños alrededor del mundo. Mis propios nietos, que apenas conocían quién era Diana, llegaron a casa de la escuela preguntando por qué todos los adultos estaban tan tristes, por qué sus maestros habían estado llorando. Y es que Diana había representado algo muy específico para las madres del mundo. Había mostrado que se podía ser real, vulnerable, humana y aún así mantener la dignidad. Había demostrado que el amor por los hijos podía ser más fuerte que cualquier protocolo, cualquier tradición, cualquier expectativa social. Cuando Diana abrazaba a niños enfermos de SIDA, en una época en la que mucha gente todavía tenía miedo de tocarlos, les estaba enseñando a nuestros propios hijos sobre la compasión. Cuando Diana se sentaba en el suelo a hablar con víctimas de minas antipersonales, les estaba mostrando a nuestras hijas que el poder real viene de la conexión humana, no de las coronas o los títulos. Para William y Harry, la pérdida fue mucho más personal y compleja. No solo habían perdido a su madre, habían perdido a la única persona en sus vidas que los había tratado como niños normales, que había luchado para darles experiencias reales más allá de los muros del palacio. Los documentos que hemos podido obtener de fuentes cercanas a la familia real revelan que William, incluso a los 15 años, hizo preguntas muy directas después de la muerte de su madre. Preguntó por qué no había tenido más protección, preguntó por qué estaba en París, preguntó si era verdad que su madre había estado recibiendo amenazas. Las respuestas que recibió fueron evasivas, lo que solo aumentó su determinación de encontrar la verdad por sí mismo. Años después, cuando William se convirtió en adulto, comenzó su propia investigación privada sobre las circunstancias de la muerte de su madre. Harry, siendo más joven, procesó la pérdida de manera diferente. Se volvió rebelde, desafiante, como si estuviera luchando contra un mundo que le había arrebatado lo más precious que tenía. Sus problemas posteriores con la prensa, su servicio militar, su eventual decisión de alejarse de la familia real, todo puede rastrearse hasta esa mañana terrible cuando supo que nunca más volvería a ver a su madre. Pero el impacto de la muerte de Diana fue más allá de su familia inmediata. Cambió fundamentalmente la relación entre la monarquía británica y el pueblo.
Durante décadas, la familia real había mantenido una distancia cuidadosa del público. Eran figuras remotas, casi míticas, que aparecían en ceremonias formales y fotografías oficiales. Diana había roto ese molde completamente. Había mostrado que la realeza podía ser accesible, emocional, real. Cuando Diana murió, el pueblo británico esperaba que la familia real compartiera su dolor públicamente. Esperaban ver lágrimas, esperaban palabras de condolencia inmediatas, esperaban que la reina reconociera públicamente lo que Diana había significado para el país. En lugar de eso, hubo silencio. La familia real se retiró a Balmoral y no hizo declaraciones públicas durante casi una semana. No ordenaron que las banderas fueran izadas a media asta. No hubo reconocimiento oficial del impacto que Diana había tenido en la vida británica. Esta respuesta fría y protocolar enfureció al público de una manera que nadie había anticipado. Por primera vez en la historia moderna, la monarquía británica enfrentó cuestionamientos serios sobre su relevancia y su conexión con el pueblo. Los periódicos, que habitualmente eran respetuosos con la familia real, publicaron titulares como «Muestra que te importa» y «¿Dónde está nuestra reina cuando la necesitamos?». Las encuestas de opinión mostraron una caída dramática en el apoyo a la monarquía. Fue solo después de varios días de presión pública intensa que la reina finalmente accedió a hacer una declaración televisada y a regresar a Londres para los funerales de Diana. Pero para entonces, algo fundamental había cambiado. El pueblo británico había visto que sus líderes podían ser forzados a responder a la opinión pública. Habían visto que las instituciones que parecían inquebrantables podían ser cuestionadas y obligadas a cambiar. El funeral de Diana, el 6 de septiembre de 1997, fue visto por más de 2.5 mil millones de personas en todo el mundo. Fue uno de los eventos más observados en la historia de la televisión. Pero más que un funeral, fue una declaración colectiva de que Diana había representado valores que el pueblo no estaba dispuesto a abandonar. Cuando Elton John cantó Candle in the Wind en la abadía de Westminster, cuando el hermano de Diana, Charles Spencer, dio un discurso que era claramente crítico de cómo la familia real había tratado a su hermana, cuando William y Harry caminaron detrás del ataúd de su madre con una dignidad que partía el corazón, el mundo entero entendió que estaba presenciando el final de una era. Para las madres que vimos ese funeral, fue especialmente doloroso. Vimos a dos niños que habían perdido a la persona que más los amaba en el mundo y que ahora tenían que enfrentar el futuro dentro de una institución que había sido incapaz de proteger o entender a su madre. Muchas de nosotras nos preguntamos, ¿cómo podríamos haber protegido mejor a Diana? ¿Qué señales de peligro no supimos ver? ¿Cómo podemos proteger a nuestros propios hijos de un mundo que a veces parece diseñado para destruir a las personas más bondadosas? El impacto de la muerte de Diana también se sintió profundamente en el mundo hispano. En España, en México, en Argentina, en todos nuestros países, Diana había representado una forma diferente de ser mujer poderosa. No a través de la agresión o la manipulación, sino a través de la compasión y la autenticidad. Las mujeres de nuestra generación habíamos crecido con modelos muy limitados de lo que podía ser una mujer pública. O eras la esposa perfecta y silenciosa, o eras la rebelde que pagaba un precio muy alto por su independencia. Diana había mostrado una tercera opción: ser poderosa y vulnerable al mismo tiempo, ser fuerte y tierna, ser líder y madre. Cuando Diana murió, muchas mujeres sintieron que habían perdido no solo a una figura pública admirable, sino a un modelo de lo que era posible para sus propias vidas. Los años que siguieron a la muerte de Diana trajeron cambios profundos en cómo el mundo entendía el poder,
la fama y la responsabilidad pública. La prensa fue forzada a examinar su propio papel en la persecución constante de Diana. Se implementaron nuevas leyes de privacidad. La familia real comenzó un proceso lento pero real de modernización. Pero tal vez el cambio más importante fue en cómo William y Harry decidieron honrar la memoria de su madre. Ambos se comprometieron a continuar su trabajo humanitario. William se enfocó en causas ambientales y de salud mental. Harry creó organizaciones para veteranos de guerra y niños en situación de vulnerabilidad. Más significativamente, ambos tomaron decisiones conscientes de hacer que sus propias familias fueran diferentes. William se casó con Kate, una mujer de clase media que había demostrado poder manejar la presión mediática con gracia. Harry se casó con Meghan, una actriz biracial americana que representaba valores de diversidad e inclusión. Cuando Harry y Meghan finalmente decidieron alejarse de la familia real, citando el impacto tóxico de la prensa y la falta de apoyo institucional, muchos vimos ecos de las luchas de Diana. Era como si Harry hubiera decidido que no permitiría que su esposa y sus hijos pasaran por lo mismo que había pasado su madre. Como abuelo, entiendo esa decisión. Hay momentos en la vida cuando proteger a tu familia es más importante que mantener tradiciones o cumplir expectativas sociales. Diana había tratado de cambiar el sistema desde adentro y había pagado el precio último. Harry decidió que él cambiaría las reglas del juego completamente. El legado intergeneracional de Diana continúa evolucionando. Sus nietos, George, Charlotte, Louis, Archie y Lilibet, están creciendo en un mundo muy diferente al que ella conoció, pero llevan consigo su sangre, su compasión y esperemos que su valor para hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Y ahora, queridos oyentes, debo hacerles una pregunta que ha estado en mi corazón durante toda esta narrativa. ¿Creen ustedes que Diana habría estado orgullosa de cómo sus hijos han honrado su memoria? ¿Creen que ella habría aprobado las decisiones que han tomado para proteger a sus propias familias? Me gustaría mucho escuchar sus reflexiones, porque creo que en nuestras respuestas a estas preguntas encontramos pistas sobre qué tipo de legado queremos dejar nosotros a nuestros propios hijos y nietos. Durante más de 25 años, las preguntas sobre la muerte de Diana han persistido como sombras que se niegan a desvanecerse con la luz del día. Como investigador que ha dedicado años a buscar respuestas, debo admitir que cada documento que encuentro, cada testimonio que recojo, cada conexión que descubro, solo hace que el misterio sea más profundo y más inquietante. ¿Recuerdan ustedes alguna vez haber tenido la sensación de que les estaban contando solo una parte de la verdad? Esa sensación incómoda de que las piezas del rompecabezas no encajan completamente, por más que los expertos insistan en que sí. Esa es exactamente la sensación que produce cualquier investigación seria sobre los eventos de esa noche en París. Comencemos con Henri Paul, el conductor del Mercedes. Los informes oficiales nos dijeron que estaba borracho, que había estado bebiendo durante horas en el bar Vendôme del Ritz. Su nivel de alcohol en sangre era 3 veces superior al límite legal. Caso cerrado, accidente por conducir bajo la influencia del alcohol. Pero hay detalles que no encajan en esa narrativa simple. Primero, las cámaras de seguridad del Ritz muestran a Henri Paul caminando normalmente, hablando coherentemente y realizando tareas complejas hasta minutos antes del accidente. No muestra ninguno de los signos físicos obvios de intoxicación severa que correspondían al nivel de alcohol encontrado en su sangre. Segundo, Henri Paul había pasado un examen médico completo apenas 6 semanas antes de su muerte para renovar su licencia de piloto privado.
Los resultados mostraron una salud perfecta y específicamente no había signos de alcoholismo crónico en su hígado o en otros órganos. Tercero, y esto es lo más inquietante, las pruebas de sangre de Henri Paul no fueron realizadas inmediatamente después del accidente. Hubo una demora de varias horas y cuando finalmente se realizaron, fueron hechas en un laboratorio que no era el procedimiento estándar para ese tipo de casos. ¿Es posible que las muestras de sangre fueran alteradas? ¿Es posible que Henri Paul no estuviera realmente borracho esa noche? Y si no lo estaba, ¿qué causó realmente el accidente? Aquí entramos en territorio aún más perturbador. Varios testigos reportaron haber visto una motocicleta blanca siguiendo al Mercedes en los momentos previos al accidente. Esta motocicleta desapareció de la escena inmediatamente después del impacto y nunca fue encontrada por la investigación oficial. ¿Quién conducía esa motocicleta? ¿Por qué desapareció tan rápidamente? ¿Por qué la investigación oficial no dedicó más recursos a encontrarla? Pero hay algo aún más inquietante. En 2008, durante la investigación del coroner británico Trevor Rees-Jones, el único sobreviviente del accidente reveló que había recuperado algunos recuerdos fragmentarios de los momentos previos al impacto. Según Rees-Jones, justo antes del accidente, Henri Paul gritó algo que sonaba como «¡No pueden hacernos esto!», como si hubiera reconocido a alguien o como si hubiera entendido que algo específico estaba ocurriendo. ¿A quién le hablaba Henri Paul? ¿Qué estaba ocurriendo que él entendió en esos últimos segundos? Luego está el misterio de la maleta de Diana. Varios testigos confirmaron que Diana llevaba consigo una pequeña maleta de cuero cuando salió del Ritz. Esta maleta nunca fue encontrada en los restos del accidente, ni en el apartamento de Dodi, ni en ningún otro lugar. ¿Qué contenía esa maleta? ¿Dónde está ahora? ¿Por qué la investigación oficial nunca se enfocó seriamente en encontrarla? Según nuestras fuentes, esa maleta contenía copias de los documentos que Diana había estado recopilando durante meses, evidencia de tráfico de armas, conexiones financieras comprometedoras, fotografías que mostraban reuniones que nunca debieron haber ocurrido. Si eso es cierto, entonces la desaparición de esa maleta no fue accidental. Alguien la tomó deliberadamente, y esa persona sabía exactamente lo que estaba buscando. Pero tal vez el misterio más profundo de todos es el de las llamadas telefónicas. Los registros oficiales muestran que Diana recibió varias llamadas durante sus últimas horas en París. Pero hay discrepancias en esos registros que nunca han sido explicadas satisfactoriamente. Por ejemplo, hay una llamada registrada a las 23:45 que oficialmente duró 3 minutos, pero según los testigos que estaban con Diana en ese momento, ella habló durante menos de 1 minuto antes de colgar bruscamente. ¿Qué pasó con los otros 2 minutos de esa llamada? Más inquietante aún, hay registros de llamadas salientes desde el teléfono de Diana después de la hora oficial del accidente. ¿Cómo es posible que su teléfono hiciera llamadas cuando ella ya estaba siendo trasladada al hospital? Estos detalles técnicos pueden parecer menores, pero para cualquiera que haya perdido a un ser querido en circunstancias confusas, saben que los detalles pequeños pueden ser las claves para entender la verdad completa. Como abuelo, he aprendido que cuando los niños me cuentan una historia que no es completamente verdadera, siempre hay pequeñas inconsistencias que revelan dónde está la mentira. Las historias verdaderas son coherentes en todos sus detalles. Las historias falsas siempre tienen puntos donde las piezas no encajan perfectamente. La historia oficial de la muerte de Diana tiene demasiados puntos donde las piezas no encajan.
Está también el misterio de las cámaras de seguridad. El túnel Pont del Alma tenía múltiples cámaras de seguridad que deberían haber grabado todo el accidente desde diferentes ángulos. Sin embargo, la investigación oficial reportó que todas esas cámaras estaban fuera de servicio esa noche específica. ¿Cuáles son las probabilidades de que múltiples cámaras de seguridad en una de las rutas más importantes de París fallen simultáneamente justo en el momento en que ocurre el accidente más investigado de la década? Y luego están los testigos que desaparecieron. Varios conductores que estaban en el túnel en el momento del accidente dieron declaraciones iniciales a la policía, pero cuando los investigadores trataron de contactarlos semanas después para declaraciones más detalladas, ya no pudieron ser encontrados. Uno de ellos, un taxista llamado François Levistre, había reportado haber visto una motocicleta blanca y un automóvil blanco actuando de manera sospechosa antes del accidente. Su testimonio desapareció de los archivos oficiales y cuando periodistas independientes trataron de encontrarlo años después, descubrieron que había dejado París inmediatamente después del accidente y nunca regresó. ¿Por qué un testigo huiría de la ciudad después de dar un testimonio sobre un accidente de tráfico? ¿Qué sabía François Levistre que lo hizo sentir que ya no era seguro quedarse en París? Pero tal vez el misterio más personal y más doloroso es el de las últimas palabras de Diana. Xavier Gourmelon, el bombero que llegó primero a la escena, reportó oficialmente que Diana murió sin decir nada coherente, pero años después, en entrevistas privadas, reveló que Diana había tratado de decir algo más. Según Gourmelon, Diana intentó pronunciar un nombre, algo que sonaba como William o Will, pero también algo más que él no pudo entender completamente antes de que ella perdiera la conciencia. ¿Estaba Diana tratando de enviar un mensaje a sus hijos? ¿Había algo específico que quería que ellos supieran? ¿O estaba tratando de decir el nombre de alguien más? ¿Alguien que había estado involucrado en los eventos de esa noche? Nunca lo sabremos con certeza. Pero para una madre, las últimas palabras hacia sus hijos son sagradas. El hecho de que nunca sepamos exactamente qué quería decir Diana en esos momentos finales es una tragedia dentro de la tragedia. Y finalmente, está el misterio que más me inquieta como investigador. El misterio de por qué han persistido tantas preguntas durante tantos años. Usualmente, cuando ocurre un accidente, incluso uno trágico e inesperado, las investigaciones oficiales pueden responder a la mayoría de las preguntas del público. Puede haber debates sobre detalles menores, pero los hechos principales son claros y consistentes. Con la muerte de Diana es lo opuesto. Mientras más tiempo pasa, más preguntas surgen. Mientras más documentos se desclasifican, más inconsistencias aparecen. Mientras más testigos hablan, más compleja se vuelve la historia. Eso no es normal para un accidente de tráfico. Eso es lo que ocurre cuando hay una verdad deliberadamente oculta. Como personas que han vivido lo suficiente para ver cómo funciona realmente el mundo, ustedes saben que las instituciones poderosas no siempre dicen la verdad completa cuando esa verdad podría ser inconveniente o comprometedora. Ustedes saben que hay diferencias entre lo que nos dicen que ocurrió, lo que realmente ocurrió, y lo que nunca nos permitirán saber que ocurrió. La pregunta que cada uno de nosotros debe responder es: ¿estamos satisfechos con las respuestas oficiales sobre la muerte de Diana? ¿O creemos que merecemos saber más? Para mí, como padre y abuelo, la respuesta es clara. Diana era madre de futuros reyes. Era una voz para los que no tienen voz. Era una mujer que había tocado millones de vidas alrededor del mundo. Su muerte no puede quedar envuelta en misterios y medias verdades. Merecemos saber qué ocurrió realmente esa noche en París.
Los hijos de Diana merecen saber la verdad completa sobre por qué perdieron a su madre. Y las miles de personas cuyas vidas Diana había tratado de mejorar merecen saber si su muerte fue realmente un accidente o si fue el precio que pagó por tratar de cambiar el mundo. Queridos oyentes, después de escuchar todos estos misterios, todas estas inconsistencias, todas estas preguntas sin responder, debo preguntarles: ¿qué creen ustedes que realmente ocurrió esa noche en París? ¿Creen que fue realmente un accidente trágico o sospechan que había algo más? Sus instintos, su experiencia de vida, su conocimiento de cómo funciona el mundo. ¿Qué les dice su corazón sobre la verdad detrás de la muerte de Diana? Me encantaría escuchar sus reflexiones, porque creo que la sabiduría colectiva de personas que han vivido y observado durante décadas puede ser más penetrante que cualquier investigación oficial. Como narrador que ha vivido más de 6 décadas, he llegado a entender algo fundamental sobre las historias que perduran en nuestros corazones. No se quedan con nosotros por los hechos que contienen, sino por las verdades emocionales que revelan sobre nosotros mismos. La historia de Diana Spencer no es solo la historia de una princesa británica que murió demasiado joven. Para nosotros, los que hablamos español, los que vivimos en culturas donde la familia es sagrada, donde las madres son veneradas, donde la dignidad personal vale más que cualquier título, la historia de Diana es profundamente nuestra. ¿Recuerdan ustedes cómo nuestras abuelas hablaban de Diana? No como de una figura lejana de la realeza europea, sino como si fuera una hija, una nuera, una hermana que había traído honor a la familia. «Esa muchacha sí sabe lo que es ser mujer», decía mi madre cada vez que veía a Diana en las noticias abrazando a un niño enfermo o caminando por un campo de minas en Angola. En nuestras culturas reconocimos en Diana algo que era familiar y precious, una mujer que ponía el bienestar de sus hijos por encima de las conveniencias sociales, una madre que se arrodillaba al nivel de sus niños para hablarles de igual a igual, una persona que entendía que la verdadera dignidad viene de servir a otros, especialmente a los más vulnerables. Cuando Diana se divorció del príncipe Carlos, nuestras madres y abuelas no la vieron como una mujer que había fracasado en su matrimonio. La vieron como una mujer que había tenido el valor de escapar de una relación que no la honraba, que había elegido la dignidad personal por encima de la seguridad económica. «Hizo lo correcto», decían nuestras tías en las sobremesas dominicales. «Una mujer no debe quedarse donde no la respetan, sin importar cuántos palacios tenga». Esta comprensión instintiva de las motivaciones de Diana creó una conexión emocional profunda entre ella y las mujeres de nuestro mundo hispano. No era solo admiración, era reconocimiento. Veíamos en ella patrones de comportamiento, valores y decisiones que conocíamos de nuestras propias familias. Cuando Diana llevaba a William y Harry a McDonald's o a parques de diversiones, nuestras madres asentían con aprobación. «Los niños necesitan ser niños», decían. «No importa si van a ser reyes algún día. Primero, tienen que aprender a ser personas». Cuando Diana insistía en estar presente cuando sus hijos se lastimaban o se enfermaban, cuando viajaba para estar con ellos en momentos importantes, cuando los protegía de las cámaras y las responsabilidades reales que consideraba inapropiadas para su edad, las madres hispanas la entendían completamente. En nuestras culturas, la maternidad no es solo un rol biológico, es una vocación sagrada, un compromiso que trasciende las conveniencias personales o profesionales. Diana encarnaba esa comprensión de la maternidad de una manera que las mujeres británicas de clase alta tradicionalmente no habían demostrado públicamente. Cuando Diana murió,
El duelo en los países de habla hispana fue profundo y personal de una manera que sorprendió incluso a los medios de comunicación. No era el tipo de interés superficial que se tiene por las celebridades extranjeras. Era el tipo de dolor que se siente cuando se pierde a alguien de la propia familia. Recuerdo vívidamente las conversaciones en mi vecindario después de la muerte de Diana. Las mujeres se reunían en pequeños grupos, hablando en voz baja, como se hace después de un funeral. Era demasiado buena para ese mundo, decía una. Dios se la llevó porque ya había sufrido suficiente, agregaba otra. Pero también había ira. ¡La mataron!, decía mi vecina Carmen con la certeza que solo pueden tener las mujeres que han criado hijos y que entienden instintivamente cuando algo no huele bien. Una mujer así no se mata en un accidente de coche. Alguien quería que se callara. Esta intuición femenina colectiva sobre las circunstancias de la muerte de Diana no se basaba en evidencia forense o análisis político. Se basaba en algo más profundo: el reconocimiento de patrones de comportamiento masculino agresivo hacia mujeres que se niegan a ser controladas. Nuestras madres y abuelas habían visto esos patrones en sus propias vidas, en las vidas de sus hermanas, en las historias que se contaban en susurros en las cocinas y en los patios. Sabían cómo reaccionan ciertos hombres cuando una mujer se atreve a desafiar su autoridad, especialmente cuando esa mujer tiene la razón y el apoyo popular. Los hombres poderosos no soportan a las mujeres que no se pueden comprar ni asustar, decía mi tía Rosa, que había criado 6 hijos sola después de que su esposo tratara de controlar cada aspecto de su vida. Diana no se podía comprar porque tenía su propio dinero, y no se podía asustar porque ya había perdido todo lo que realmente importaba cuando perdió su matrimonio. Esta comprensión intuitiva de la psicología detrás de la muerte de Diana se transmitió a través de las generaciones en nuestras familias. Las madres se lo explicaron a sus hijas, las abuelas se lo contaron a sus nietas. Diana se convirtió en una parábola sobre el precio de ser auténtica en un mundo que prefiere a las mujeres silenciosas y obedientes, pero también se convirtió en un modelo de valor femenino. Mira lo que hizo Diana, les decían nuestras madres a nuestras hermanas cuando enfrentaban decisiones difíciles sobre relaciones abusivas o trabajos que no las respetaban. Ella tuvo el valor de irse y mira cómo cambió el mundo. El legado de Diana en el mundo hispano no es solo sobre su muerte, es sobre cómo vivió. Nos mostró que se puede ser fuerte sin ser dura, que se puede ser influyente sin perder la feminidad, que se puede cambiar el mundo siendo auténticamente uno mismo. Cuando Diana se sentaba en el suelo con víctimas de minas antipersonales en Angola, cuando abrazaba a enfermos de SIDA, cuando el mundo todavía tenía miedo de tocarlos, cuando llevaba a sus hijos a refugios para indigentes para enseñarles sobre la compasión, estaba demostrando valores que nosotros reconocíamos como nuestros propios valores más profundos. En nuestras culturas, el servicio a los menos afortunados no es caridad opcional, es una responsabilidad moral. Diana entendía eso de una manera que trascendía las diferencias nacionales, raciales o de clase social. Pero tal vez lo que más nos conmovió de Diana fue su vulnerabilidad pública. En culturas donde se espera que las mujeres sean fuertes para sus familias, donde mostrar debilidad se considera casi una traición a quienes dependen de nosotras, Diana nos mostró que se puede ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Cuando Diana admitió públicamente su depresión postparto, cuando habló abiertamente sobre sus trastornos alimenticios, cuando reconoció las dificultades de su matrimonio, no estaba mostrando debilidad, estaba mostrando valor. Muchas mujeres hispanas que habían sufrido en silencio con problemas similares se sintieron validadas y menos solas cuando escucharon a Diana hablar tan honestamente sobre sus luchas internas.
Si una princesa puede admitir que a veces se siente perdida, entonces yo también puedo pedir ayuda, pensaron miles de mujeres que habían creído que tenían que ser perfectas para ser respetadas. El impacto de esa honestidad emocional se sintió durante generaciones. Las hijas que crecieron escuchando a sus madres hablar con cariño de Diana aprendieron que la fuerza femenina real incluye la capacidad de ser vulnerable, de pedir ayuda, de admitir cuando algo está mal. Y ahora, 25 años después de su muerte, Diana sigue siendo una figura relevante en las conversaciones familiares hispanas. Las abuelas les cuentan a sus nietas sobre Diana cuando quieren enseñarles sobre dignidad personal. Las madres mencionan a Diana cuando quieren explicar por qué es importante defender los propios valores, incluso cuando es difícil. Diana no se vendió, dice mi nuera cuando habla con mi nieta sobre las presiones sociales que enfrentan las mujeres jóvenes. Tuvo todas las oportunidades del mundo para quedarse callada, vivir cómoda y seguir las reglas. Pero eligió usar su voz para ayudar a otros, incluso cuando sabía que le iba a costar caro. Esta transmisión intergeneracional de la historia de Diana no es solo nostalgia por una figura histórica. Es la continuación de una conversación cultural sobre qué tipo de mujeres queremos ser, qué tipo de madres queremos ser, qué tipo de legado queremos dejar. Diana nos enseñó que es posible cambiar las reglas del juego, incluso cuando el juego está diseñado para que las mujeres siempre pierdan. Nos mostró que la autenticidad es más poderosa que la perfección, que la compasión es más influyente que la autoridad, que ser una buena madre a veces significa desafiar todo un sistema. En un mundo donde las mujeres siguen enfrentando presiones para elegir entre sus ambiciones personales y sus responsabilidades familiares, Diana nos mostró una tercera opción: usar nuestras propias experiencias de vulnerabilidad para conectar con otros, usar nuestro amor por nuestros hijos como motivación para mejorar el mundo que les vamos a dejar. Queridos oyentes, después de reflexionar sobre cómo Diana se ha mantenido viva en nuestras memorias y conversaciones familiares durante todos estos años, debo preguntarles: ¿qué aspectos de la vida de Diana han influido más en sus propias decisiones como padres, como cónyuges, como ciudadanos? ¿Hay alguna enseñanza específica de su ejemplo que hayan tratado de transmitir a sus propios hijos o nietos? Me encantaría conocer sus reflexiones, porque creo que en las formas en que cada familia ha interpretado y aplicado el legado de Diana, podemos encontrar pistas sobre los valores más profundos de nuestras propias culturas. Queridos amigos, queridos compañeros de viaje en esta búsqueda de la verdad, hemos llegado al final de nuestro recorrido por los misterios, las emociones y las lecciones de la vida y muerte de Diana Spencer. Pero como todas las historias verdaderamente importantes, esta no tiene un final definitivo. Tiene una invitación. La invitación a continuar buscando, a seguir preguntando, a nunca dejar de exigir la verdad. Como abuelo que ha visto el mundo cambiar muchas veces, he aprendido que las historias más poderosas no son las que nos dan todas las respuestas, sino las que nos enseñan a hacer mejores preguntas. Y la historia de Diana está llena de preguntas que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. ¿Creemos que una mujer que se atrevió a desafiar al sistema más poderoso del mundo murió realmente por accidente? ¿O creemos que pagó el precio que a menudo pagan aquellos que se niegan a guardar silencio sobre verdades inconvenientes? ¿Pensamos que Diana era una princesa privilegiada que jugaba a ser humanitaria? ¿O reconocemos en ella a una madre que entendió que el mundo que iba a heredar sus hijos necesitaba ser mejor y que estaba dispuesta a arriesgar todo para mejorarlo? ¿Vemos su muerte como una tragedia que debemos superar y olvidar?
¿O la vemos como un llamado a continuar el trabajo que ella había comenzado? Para mí, después de años de investigación, después de examinar documentos, entrevistar testigos y conectar piezas de un rompecabezas que alguien claramente no quiere que se complete, la respuesta es clara. Diana Spencer murió porque se había convertido en una amenaza para intereses muy poderosos. Murió porque se negó a ser silenciada. Murió porque eligió la verdad por encima de la comodidad. Pero también creo algo más. Creo que Diana sabía que corría riesgo. Creo que tomó la decisión consciente de que algunas batallas valen la pena pelear, incluso cuando sabemos que podríamos perder. En sus últimas cartas, en sus últimas conversaciones, en sus últimas decisiones, vemos a una mujer que había calculado el precio de la verdad y había decidido que estaba dispuesta a pagarlo. No porque fuera temeraria o suicida, sino porque era madre, y las madres entienden que a veces tenemos que arriesgar todo para proteger a quienes amamos. Diana arriesgó su vida para proteger no solo a sus propios hijos, sino a los miles de niños que morían cada año por minas antipersonales financiadas con dinero manchado de sangre. Arriesgó su vida para exponer un sistema que enriquecía a unos pocos, mientras condenaba a muchos a la pobreza y el sufrimiento. ¿Fue valiente? Absolutamente. ¿Fue imprudente? Tal vez. ¿Fue necesario? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Pero hay algo más que quiero compartir con ustedes en estos momentos finales de nuestro tiempo juntos. Algo que he aprendido no como investigador, sino como padre y abuelo que ha visto a sus propios hijos enfrentar decisiones morales difíciles. La verdadera medida del impacto de Diana no está en los misterios sin resolver sobre su muerte. Está en las vidas que cambió mientras vivía y en las vidas que siguen cambiando porque su ejemplo nos inspiró a ser mejores. Cada vez que una madre se atreve a denunciar una injusticia, incluso cuando sabe que puede haber consecuencias personales, está honrando el legado de Diana. Cada vez que alguien elige la compasión sobre la conveniencia, la autenticidad sobre la aprobación social, la verdad sobre la seguridad, está caminando en los pasos de Diana. Cada vez que elegimos ver la humanidad completa de alguien que el mundo ha decidido ignorar o despreciar, cada vez que usamos nuestro privilegio, sea cual sea, para hacer que la vida de otros sea un poco mejor, cada vez que nos negamos a ser silenciados cuando sabemos que algo está mal, estamos continuando el trabajo que Diana comenzó. Y esa, queridos amigos, es la verdadera conspiración que deberíamos estar alimentando. La conspiración de la compasión, la conspiración del valor, la conspiración de madres y padres que se niegan a dejarles a sus hijos un mundo peor del que recibieron. Diana nos enseñó que no necesitamos coronas para ser reales, no necesitamos títulos para ser influyentes, no necesitamos palacios para cambiar el mundo. Solo necesitamos valor para usar nuestra voz, nuestras manos, nuestros corazones, para hacer que la vida de alguien más sea un poco menos dolorosa. Sé que muchos de ustedes han vivido sus propias versiones de las luchas de Diana. Han enfrentado sistemas que trataron de silenciarlos, relaciones que trataron de controlarlos, circunstancias que trataron de quebrar su espíritu. Y sé que algunos de ustedes han pagado precios muy altos por negarse a comprometer sus valores. Quiero que sepan que su valor no ha pasado desapercibido. Cada batalla que han peleado por la dignidad, cada sacrificio que han hecho por la verdad, cada vez que han elegido hacer lo correcto en lugar de lo fácil, ha contribuido a hacer de este mundo un lugar un poco mejor para los niños que vienen detrás de nosotros. Diana no murió en vano si nosotros continuamos el trabajo. Los misterios sobre su muerte no quedarán sin resolver si nosotros seguimos haciendo preguntas.
Su legado no se desvanecerá si nosotros seguimos viviendo los valores que ella ejemplificó. Y ahora, queridos compañeros, en esta búsqueda de la verdad, debo pedirles algo. No como investigador, sino como abuelo que se preocupa profundamente por el mundo que les vamos a dejar a nuestros nietos. Cuéntenles a sus hijos la historia real de Diana. No la versión sanitizada de los cuentos de hadas, sino la historia completa de una mujer que eligió el valor sobre la comodidad, que eligió la verdad sobre la seguridad, que eligió el servicio sobre el privilegio. Enséñenles que a veces las princesas reales no viven en castillos felices para siempre, sino que mueren jóvenes porque se atrevieron a desafiar a los dragones reales. Pero enséñenles también que esas princesas reales cambian el mundo de maneras que los cuentos de hadas nunca podrían imaginar. Díganles que nosotros, los que recordamos a Diana, seguimos creyendo en la importancia de la compasión, en el poder de la autenticidad, en la necesidad de que alguien sea voz de los que no tienen voz. Díganles que ellos también pueden ser esa voz, si tienen el valor de usarla. Y cuando sus hijos crezcan y enfrenten sus propias decisiones sobre cuánto riesgo están dispuestos a asumir por hacer lo correcto, espero que recuerden la historia de Diana Spencer y que encuentren en su ejemplo la fuerza para elegir el valor sobre la comodidad. Porque al final, queridos amigos, esa es la única conspiración que realmente importa. La conspiración de personas ordinarias que se niegan a aceptar que el mundo tiene que ser como es y que están dispuestas a arriesgar algo para mejorarlo. Diana Spencer nos enseñó que una persona puede cambiar el mundo, pero también nos enseñó que cambiar el mundo tiene un precio y que algunas batallas son tan importantes que valen la pena pelear, incluso cuando no estamos seguros de poder ganar. La pregunta que nos queda a cada uno de nosotros es: ¿qué batallas valdrían la pena para nosotros? ¿Por qué verdades estaríamos dispuestos a arriesgar nuestra comodidad? ¿Qué tipo de mundo queremos dejarles a nuestros hijos? Diana encontró sus respuestas a esas preguntas y pagó el precio último por sus convicciones. Ahora nos corresponde a nosotros encontrar nuestras propias respuestas. Porque la historia de Diana no terminó en ese túnel en París hace 25 años. ¿Continúa cada vez que alguien elige ser valiente cuando es más fácil ser cobarde? ¿Cada vez que alguien elige la verdad cuando es más conveniente la mentira? ¿Cada vez que alguien usa su voz para defender a quienes no pueden defenderse a sí mismos? La historia de Diana continúa en cada uno de nosotros, cada vez que elegimos honrar su memoria, no con flores en su tumba, sino con acciones en nuestras vidas que harían que ella se sintiera orgullosa de la humanidad que tanto amó y por la que tanto luchó. Gracias, queridos amigos, por acompañarme en este viaje. Gracias por sus corazones abiertos, por su voluntad de hacer preguntas difíciles, por su compromiso con la verdad incluso cuando esa verdad es complicada e incómoda. Y ahora, mientras cada uno de ustedes regresa a sus propias vidas, a sus propias familias, a sus propias responsabilidades, espero que lleven consigo no solo los misterios sin resolver sobre la muerte de Diana, sino también la inspiración duradera de su vida. Espero que encuentren en su ejemplo la fuerza para ser más auténticos, más compasivos, más valientes en sus propias decisiones diarias. Espero que su historia los inspire a usar sus propias voces, sus propias influencias, sus propios recursos, por pequeños que sean, para hacer que el mundo sea un poco mejor para quienes los rodean. Porque ese, al final, es el verdadero legado de Diana Spencer. No las preguntas sobre cómo murió, sino la inspiración sobre cómo vivió y el llamado que nos hace a todos nosotros a vivir con la misma autenticidad, la misma compasión y el mismo valor que ella demostró durante sus 36 años en este mundo. La historia de Diana continúa y ahora
Ustedes son parte de esa historia. Este relato ha sido preparado con respeto profundo por la memoria de Diana Spencer y con reconocimiento del dolor duradero de sus hijos, su familia y todos aquellos cuyas vidas ella tocó. Las preguntas planteadas aquí no pretenden sensacionalizar su muerte, sino honrar su vida, manteniendo vivo el diálogo sobre la importancia de la verdad, la justicia y la compasión en nuestras sociedades. Que la memoria de Diana Spencer sea una bendición para todos aquellos que continúan luchando por un mundo más justo y compasivo.